Hola a todos, bienvenidos aquí al canal Cristo Blog. Hoy estamos con Pablo Fioramonti, se me hace a veces difícil mencionar el apellido, que nos acompaña. Es un amigo que hemos conocido hace unos meses en el grupo de Pequeños Rebaños, nos hemos conocido allí y hemos compartido varios mensajes. Entonces, esta es la segunda parte de un intercambio que estamos haciendo sobre dos temas. Hablamos sobre lo que es lo sagrado, qué es lo que se considera sagrado y por qué. Ese video está en el canal de Pablo, el cual vamos a dejar en el enlace aquí debajo. Y ahora, en esta segunda parte, ya en este canal, vamos a hablar sobre lo que es la deidad. Vamos a tocar este tema que está muy relacionado con el anterior. Entonces, comenzamos presentando a Pablo para los que no lo conozcan. Él mismo se va a presentar. Hola, ¿qué tal, amigos y familia del canal Cristo Blog? Es un gusto estar con ustedes en esta oportunidad. Gracias también, Juan Ramón, por darme el espacio. Mi nombre es Pablo Feramonti. Llevo adelante también un canal junto con mi esposa que tiene el mismo nombre que yo, pero los dos es un ministerio que llevamos adelante para levantar el carácter de Cristo, el carácter del amor que tiene Dios por la humanidad y la salvación también, entre otros temas. Son temas interesantes. También les sugiero a los que todavía no se han suscrito al canal de Cristo Blog que se suscriban y también y vean el contenido porque son muy útiles y va a ser de mucha utilidad también para todos. Bueno, podemos comenzar entonces la segunda Claro, parte. así es. Eh, Sabemos que hay muchas deidades. Deidad se refiere a lo que es Dios o los dioses, ¿verdad? Nosotros tenemos la creencia en el Dios, en que Jesucristo, pensamos que es el único Dios verdadero, pero queremos analizar esto un poquito más, de una manera un poquito más abierta, ¿verdad? Más allá de solamente lo que nosotros creemos, sino creo que un poquito más allá. Por lo tanto, vamos a empezar con la pregunta. Y te pregunto a ti, Pablo, ¿tú qué piensas? ¿Qué es una deidad y por qué existen deidades en nuestro mundo, desde tu punto de vista? Creo que el concepto de deidad es muy amplio, como decías recién, y quiere decir dioses o algo que es divino superior a la humanidad. Y esto viene desde la cultura mesopotamia, de las primeras civilizaciones de humanos, ya después de lo que es, si lo vemos del lado de la evolución, del Homo sapiens cuando empezó a desarrollarse y empezó a poder hacer lo que es comunicarse, contemplar la naturaleza y sacar lo que son enseñanzas y demás. Si lo vemos del lado de la creación, de que se basa mucho en lo que es la Biblia hebrea, es el Dios Jehová que vino y que creó la humanidad y todo lo demás. Pero en realidad, en realidad, como dijimos en el video anterior, la concepción que tenían los judíos sobre Dios era que su Dios era el único Dios. Pero ya existían alrededor los dioses como el dios El, Ashera, Baal, Moloch y otros dioses más. Entonces, los dioses son seres superiores a nosotros, que tienen otras capacidades y que son inmortales, no pueden morir. La palabra inmortal viene de que no puede morir. Nosotros nos morimos. ¿Y cómo se crea esto de los dioses? El humano tiene que buscar algo en el cual adore. En realidad el humano es el que busca algo y crea a los dioses, porque los dioses generalmente son representados por piedra, por madera, por oro y muchas cosas, como para algo que venerar y rendirle culto. Sin embargo, el Dios verdadero, el cual nosotros creemos, no es un Dios que pide adoración, ni es un Dios hecho por manos humanas, ni tampoco tiene sus altares y todo lo demás, como dice, según lo que dice el apóstol Pablo en el Areópago a los atenienses. Y también es un Dios que no habita en templos. Oh, sorpresa para muchos. Sí, también. El tema del concepto de templos es un concepto pagano. Viene del romanismo, del greco-romano y todo lo que tiene que ver, porque ellos entendían que los dioses cuando venían a la tierra tenían que tener un lugar donde morar hasta volver de nuevo al Olimpo, al panteón de los dioses de otros lados, o incluso al inframundo, otros nombres que se le ponen, del otro lado y más allá. Entonces podemos decir entonces que el concepto de dioses o deidad
es un concepto que se asocia al ser humano que busca algo en qué adorar o en quién poner su confianza cuando está con miedo, tiene inseguridades y demás. Ahora, en el contexto creyente de que son los seguidores de Jesús, el concepto de Dios es nuestro Padre, nuestro creador, nuestro sustentador, el que sostiene nuestra vida, nuestro amigo, nuestro todo, se podría decir. Pero no es como los dioses, porque su esencia es el amor. Espero haber respondido tu pregunta, mi extensa. Bueno, yo y tú me corriges si es así, que se podría resumir en que los seres humanos le ponemos nombre a todo le Ujú. ponemos nombre. Claro, Entonces, a un ser superior a nosotros, que consideramos superior a nosotros en gran medida, que nosotros creemos que existe o existe, entonces nosotros le ponemos el nombre de Dios. En mm, español sería esa palabra, la palabra Dios. Es interesante que en todas las culturas hay dioses. Es decir, que todos nosotros los seres humanos creemos en todas las culturas, hemos desarrollado ese concepto de ser, de un ser o de seres que son superiores a nosotros. Es decir, esa visión asimétrica. Recientemente, como tú sabes, hicimos un estudio sobre que yo le llamaba el Dios simétrico, ¿verdad? Donde explicaba cómo Dios, siendo así superior, se muestra a nosotros, es decir, Jesús, se muestra a nosotros como un igual, como un servidor de nosotros. Y siempre trata de mostrar esa imagen de que este Dios lo que viene a dar servicio. Y en eso, este Dios verdadero en el que nosotros creemos es diferente. Él se muestra diferente, él se muestra como servidor, como igual. Ahora, hay algo que tú mencionaste y este no es el tema, pero hay algo que tú mencionaste que no lo puedo dejar escapar. Y es que tú estuviste hablando de lo que es el Homo sapiens, de la evolución humana. Entonces, aunque ese no es el tema, yo te voy a preguntar, ¿cómo, si, porque entiendo por lo que dijiste que tú crees en la teoría de la evolución o en parte de ella, no sé, tú dirás ahora, ¿cómo tú compaginas el creer en un Dios que nos crea como humanidad y que crea esta tierra con darle cierta credibilidad, si es que lo haces, claro, tú dirás si lo haces o no, a lo que es la teoría de la evolución? bueno, en realidad no estoy muy de acuerdo totalmente de lo que dice Charles Darwin sobre la teoría de la evolución y el origen de las especies, pero sí hay algunas cosas que no puedo explicar con la Biblia, que solamente la evolución te la explica. Como por ejemplo el hecho de que haya un montón de... Yo no creo que venimos del mono, eso ya descártenlo, porque si no el mono ya tendría que haberse hecho humano. Pero sí considero que nuestro mundo, nuestro planeta, no tiene 6.000 años, tiene mucho más, por los restos arqueológicos y hallazgos arqueológicos de incluso de los dinosaurios o de animales prehistóricos. Y también por eventos climáticos que datan de años de más de 12.000, 13.000, hasta 35.000 años antes de Cristo. Eso se hace en un proceso de lo que se llama el carbono 14, que es un proceso que se analizan restos arqueológicos e incluso hallazgos que se encuentran como papiros, escritos y demás. Pero sí pienso de que en realidad la evolución tiene algunas respuestas para darnos con respecto a eso, con respecto a lo que son las distintas especies que existen y cómo van evolucionando, incluso hasta las pequeñas especies, como por ejemplo, cómo la mariposa pasa por un proceso de evolución. Nosotros si evolucionáramos no seríamos, digamos, como ellos, ¿no? Estoy dando un ejemplo pequeñito. La mariposa es una larva, es algo feo, es algo horrible, es una oruga, pero se mete en un capullo en el cual tiene un proceso de transformación o metamorfosis y va evolucionando. ¿Me hago entender? Entonces, Sí. yo no estoy muy de acuerdo con decir que venimos del mono, pero sí pienso de que el universo, de alguna manera, tiene un principio y tiene un final, pero el Big Bang sí existió. Pero yo creo en alguien que es superior al Big Bang, que podemos decir que puede haber producido el Big Bang.
¿Me explico? Porque el Big Bang dice que de una explosión de estrellas nació todo el universo, pero en realidad tiene que ver más que nada con algo que salió de la nada, podremos decir, algo un ser que no fue creado lo dio a la existencia. O podemos decir, el universo saltó a la existencia por alguien, o por ese ser que no lo definimos como el eterno, o como el Alguien o Dios, algo. ¿cómo? Alguien o algo. Alguien o algo, o alguien eterno, que no es como nosotros. Pero también te pones a fijar que muchos animales también van pasando por metamorfosis. Ahora, porque el hombre cómo va evolucionando? El hombre evoluciona de otra manera, Juan Ramón. El hombre evoluciona de forma de la conciencia. Pasa de no conocer muchas cosas, de ser ignorante, a empezar a enriquecer su conocimiento intelectual y crecer su coeficiente intelectual. La evolución, como yo lo veo, es la evolución de la mente. Nosotros evolucionamos nuestra mente. O como dice Pablo, tenemos un metanoia, cambio de manera de pensar. Charles Darwin buscó algunas explicaciones a cosas que no entendía y lo ha hecho sinceramente, pero no explico, no hay explicaciones cómo puede haber venido del mono, el ser humano, si hasta el día de hoy ningún primate evoluciona a un ser humano. No estoy muy de acuerdo con la evolución, estoy de acuerdo con algunas cosas, pero no me considero evolucionista. Si yo toqué el tema de la evolución, es porque hay personas que Sí, lo creen, digo porque mencionaste la especie del Homo sapiens. claro, Entonces, el Homo sapiens se considera que es la especie anterior al Sapiens sapiens. ujú, Entonces, nosotros somos el Sapiens sapiens, se supone, según la teoría claro, evolutiva. Pero pero como yo lo estoy mencionaste al Homo explicando para nuestros sapiens, amigos, o sea, como que mencionaste al Homo sapiens, que es una especie, digamos, anterior, aunque fisiológicamente es igual al Sapiens sapiens, pensé, bueno, pues será que tú crees, por ejemplo, del hombre del Cromañón, que crees de los neandertales, eso fue por ahí va la pregunta, porque digo, ¿cómo compaginamos eso con un Dios creador? Por cierto, y antes de seguir con esa parte, no existe ninguna teoría evolutiva que diga que nosotros procedemos del mono. Eso no existe. No hay ninguna teoría evolutiva que diga eso. Pero no vamos a entrar en explicaciones sobre eso porque este es un canal de religión, más bien. Aunque decimos que no somos religiosos, realmente es un canal de religión, ¿verdad? De eso es que hablamos. Pero sí, por eso era la pregunta, porque si hablamos de una especie anterior al Sapiens sapiens, entonces estaríamos considerando, entiendo yo que debería de considerar que hubieron fases anteriores al Homo sapiens incluso, antes de que hubiera el hombre. Entonces, ¿cómo eso compagina con creer en un Dios creador? claro, no, lo que quiero aclararte a ti, Juan Ramón, Sí. es porque lo hacía para nuestros amigos que no son creyentes y que creen en la evolución. Y ellos creen que cuando evolucionó totalmente el Homo sapiens, llegó a inventar los dioses o buscar algo en qué adorar, porque no se conformaba con el sí mismo estar en el universo, ¿no? A eso me refería. Y sí, tienes razón, yo no dije que venimos totalmente del mono. La teoría de evolución dice que viene de un organismo que nació desde el agua y de ahí empezó a evolucionar hasta llegar a un primate y después a lo que llamamos el hombre o el ser humano, Un homínido. Pero bueno, un homínido, claro. sí. Ahora tengo una pregunta, ya que decimos que un Dios o una deidad se considera esto como un ser que el ser humano considera superior. Siempre está hablando de inteligencias, de alguien que tiene voluntad, por lo menos, ¿verdad? Siempre los dioses tienen voluntades. Por lo tanto, podemos considerar que un Dios siempre va a ser inteligente o consciente. ¿Estás ahí? No te escucho. Pero va que se frizó un momento, por eso te pregunto. Ahora yo te voy a hacer una pregunta más interesante todavía. Por ejemplo, en este momento se está desarrollando, como bien sabrás, inteligencia artificial. Sí, Y la inteligencia artificial poco a poco se va acercando a las capacidades, por ejemplo, de un ser humano, de un niño pequeño. Y una de las teorías sobre esta evolución de la inteligencia artificial habla de que llegará el momento en que la inteligencia, tal vez un momento cercano en el tiempo, de no más de 5 años, de que la inteligencia artificial podría equipararse en la práctica, en la apariencia, que por lo menos para mí es lo importante, en la apariencia en este caso, de la técnica, a la del ser humano.
pero se dice que luego esta inteligencia va a evolucionar hasta un punto en el que va a ser 1000, 10.000, 100.000 veces más inteligente que el ser humano, por lo tanto mucho más capaz. ¿Qué pasaría en ese momento? ¿Tú crees que llegará el momento en el que las personas, el ser humano, va a considerar a un sistema de la inteligencia artificial por ser tan inteligente, por poder curar enfermedades, por poder resolver los problemas del mundo y todo eso? ¿Podría llegar a considerarlo como un dios, que el ser humano habría creado un dios? Bueno, eso no está muy lejos que podría ser así, ¿no? Pero voy a mencionar algo que quizás algunos van a quedar medio estupefactos o van a estar sorprendidos, porque miren lo que voy a sacar de una serie. Bueno, hay una serie colombiana que habla acerca de la magia, ¿no? Yo sé que no quiero entrar en ese tema de la magia, pero en esa serie, en los últimos capítulos, sale que la ciencia llega a un punto de inteligencia tanto, de investigación, que crea algo parecido a lo que tú dices. Crea el pater, que le dicen ellos, el poder creador del Dios, de Dios creador del universo, y lo pueden manipular a su antojo. Y haciendo eso, ellos ya tienen la manera de poder ser los nuevos dioses del planeta, o hablando de la ciencia, ¿no? Sí. Y yo creo que podría ser así, que el ser humano empiece a adorar o empiece a rendirle culto a esta inteligencia artificial. Ahora bien, yo no sé si será también el tema como Terminator, de la reunión de las máquinas, ¿no? O la Matrix, no sé. A ese punto tampoco creo que lleguemos, ¿no? Pero el hecho de tu pregunta respondido, creo que podrían considerarlo como un dios, el Porque dios van de a la aparecer inteligencia. personas que lo consideren dioses. Sí, puede ser, porque el ser humano siempre busca algo que adorar, lamentablemente es así. Por naturaleza, siempre buscamos algo en que adorar. Y no Pero tiene que es, haber adoración de por medio, porque esa definición de Dios no necesariamente tiene que haber adoración en el me Dios. refiero a obediencia. Bueno, sí puede haber, pero tampoco tiene necesariamente que haber obediencia. Porque nosotros tenemos la concepción del Dios abrahámico, del Dios único, Ujú, y conocemos al Dios real, a Jesucristo, y sabemos ajá. que es uno. Pero en realidad, en la mayor parte del mundo no se piensa que un Dios es único. La definición de Dios en la mayor parte del mundo y incluso nuestra definición no se refiere a necesariamente a alguien a quien hay que adorar. O sea, en la misma cultura griega hay dioses malos y en otras también hay dioses que son malos y se le considera dioses y no son favorables al ser humano. Nosotros creemos en el Dios verdadero que es favorable, pero no tiene que ser favorable, ni tiene que ser adorado, ni tiene que rendirse la pleitesía para que la cultura humana se le considere una deidad. Sí, sí, yo creo que tienes razón, en ese punto tienes razón, me corrijo en eso. No creo que tenga que ser adoración, pero sí creo que lo consideraría un Dios, porque es alguien superior, alguien que incluso te puede llegar a dar miedo, te puede empezar a dar temor y pensar que un momento se revele contra ti y te asesine. Es O que es sea, inocente pensar que algo o una entidad que sea 100.000 veces más inteligente que nosotros se va a someter a nosotros. Ese es claro. parte del problema. O sea que tú, Es muy inocente. tú entonces puedes decir que entonces se va a cumplir lo que pasó con Terminator. No lo sé, porque, bueno, si entiendes Terminator bien, si llegaras a entenderlo bien, sí. Pero si no lo entiendes bien, o por ejemplo Matrix, que sería un poquito más adelantado en la filosofía. Si lo Sí. entiendes bien Matrix, sí, pero si no lo entiendes bien, si lo ves de la manera simple, yo creo que no. Porque de la manera simple, lo que se ve aquí son vamos a decir, unas máquinas que sí son como dioses, que tienen poder y todo eso, pueden entrar en la mente, incluso, ¿verdad? Del ser humano y manipular al ser humano. Eh, estas máquinas ¿cómo diría? Se presentan en la versión simple como que están en contra del ser humano. Pero si tú te vas al trasfondo de estas historias, tú verás que esas máquinas, por ejemplo, en Matrix, en realidad la máquina no está en contra del ser humano. La máquina actúa en contra del ser humano porque es como un dios satánico, digámoslo así. Pero es un dios satánico que quiere regular al ser humano, no destruirlo. Si te vas al trasfondo de la historia, te vas a dar cuenta que lo quiere regular, no quiere destruirlo, sino regularlo. Quiere como salvar al ser humano de sí mismo.
Claro, sí, en Existir realidad con él. yo le entendí la filosofía de Matrix. De más, también hay algo oculto, no oculto, no porque oculto quiere decir, lo que es oculto, hermanos, no es que es satánico. Mm, Oculto quiere decir algo que está oculto que no lo podemos percibir a menos que profundicemos y cabemos más. sí, Entonces, creo que la filosofía de Matrix va más allá de eso. Creo que también tiene un trasfondo espiritual que nos dice que nosotros vivimos inmersos en un sistema que nos miente con respecto a nuestra realidad, quiénes somos y quién es nuestro creador y quién es nuestro padre, ¿no? Y cuando nosotros salimos de Matrix, nos despertamos. No sé si, después te voy a mandar, si no lo viste, Juan Ramón, una reflexión sobre Matrix que hizo un psicólogo que es muy interesante y yo después creo que lo compartí en mis redes y tiene razón. Voy a resumir un poquito. En esa reflexión se presenta a Morfeo como el espíritu que guía a Neo a salir de esa cárcel de Matrix y dejar de ser esclavo y ser libre. Y la Nueva Jerusalén, que era Zion, era la ciudad de la gente libre. Y nos quiere decir que en esta realidad hay gente esclava que es manipulada y hay gente que es libre. Y que la gente libre quiere invitar, no forzar ni obligar a otros a liberarse, a despertar y poder ser libre. sí. Y aunque a mucha gente le moleste o quizás le incomode, en algunos casos la Matrix se parece mucho a la religión Se parece al mundo porque es o un dios satánico. al mundo, pero también se incluye la religión. Sí, La religión también el el sistema sistema en sí es religioso, un dios como nosotros ahora sabemos que es el dios satánico. claro, Es un dios que utiliza la coerción, que utiliza la fuerza, que utiliza el engaño para un fin, que se supone que es un fin bueno, pero que se alcanza mediante cosas malas, ¿verdad? exacto. Entonces, ese es el sistema del mundo, realmente lo que ellos están reflejando ahí. Hay muchas concesiones políticas y todo eso, pero creo que más por ahí podría pasar, porque nosotros que somos inteligentes y no somos muy buenos que digamos, entre más inteligentes nos hacemos, nosotros queremos conservar las especies. Es decir, entre más avanzada una sociedad humana, más interés tiene en conservar las especies, no en solamente aprovecharlas, sino en aprovecharlas y conservarlas. Entonces creo que una máquina o un ser que fuera mucho más inteligente, de la misma manera querría conservarnos a nosotros, no destruirnos. Claro, sería, como decimos, un dios satánico. Pero bueno, nos fuimos un poquito lejos con eso. De, creo que vamos a tener que hacer y vas a tener que estudiarlo esto, porque no me respondiste la pregunta realmente, sobre cómo puede un Dios creador creer en un Dios creador y al mismo tiempo creer en que pueden haber procesos evolutivos y todo esto. Eh, Vamos a tener que estudiar eso para hacer un programa sobre eso. Lo importante es que nuestro Dios, porque Dios es Dios porque nosotros creemos que es Dios. Claro. La realidad. Tengo un detalle más. Ajá. La palabra Dios no existe ni en el Antiguo Testamento, que la palabra así Dios en español, ni en el Nuevo Testamento. La concepción griega le llamaba Teos a Zeus, que era el dios de los dioses, el creador de todo lo que existe y de los dioses también. Y en la cultura cananea, que de ahí, algunos no lo saben, de ahí sale Israel, que eso también lo puede investigar después, estaba el dios El con su diosa o su esposa Ashera. Y de ahí viene todo el tema. Pero yo creo que en realidad deberíamos llamarle a Dios nuestro Padre, porque a pesar de que no es como nuestro Padre terrenal, se comporta como tal. Y mucho mejor que un Padre terrenal. Muchos le decimos el Eterno para no decirle Dios, ¿no es cierto? Pero yo creo que él se definiría más como un papá, como un padre, Sí, más que, claro. Nosotros creemos en un Dios, por lo menos yo creo en un Dios porque me he relacionado con él. claro. Hablando de la concepción de los dioses, ¿por qué tú crees que las personas terminan creando dioses a pesar de no haber tenido una relación con esos dioses directa? Porque vemos que las personas, sobre todo los pueblos antiguos, miraban lo que era la naturaleza y empezaban a atribuirles características al sol, por ejemplo, atribuirle características que lo llevan a tener esa inteligencia, a tener
a tener esa, ¿cómo se diría? Esa voluntad, a personificarlos. O sea, ¿cómo se llega? ¿Por qué el ser humano ve los astros le da personalidad y le da inteligencia en su concepción? ¿Por qué el ser humano ve, por ejemplo, a un cierto animal y le confiere inteligencia, le confiere... No será primeramente porque nosotros somos inteligentes y tenemos voluntad. ¿Qué tiene que ver eso? La pregunta es por esto, porque nosotros somos inteligentes, tenemos voluntad somos, vamos a decir, un ser avanzado y nos decimos, si nosotros somos un ser avanzado, por ejemplo, nosotros creamos herramientas, nosotros creamos cosas, ¿no será lógico entonces que nosotros tenemos que haber sido creados por un ser inteligente, un ser con voluntad, así como nosotros siendo inteligentes y teniendo voluntad manipulamos la naturaleza? Tiene que haber sido, o sea, creo que por ahí podría haber un vínculo común a lo que hace que cualquier cultura en cualquier lugar del mundo cuando se desarrolla encuentra la concepción de dioses y le atribuye sus atributos, pero sobredimensionados, a a lo que ve, para llamarlo Dios. ¿Qué piensas? Creo que va por ese lado. Creo que el ser humano crea dioses semejantes a él, pero superiores. Como por ejemplo, se crean los dioses egipcios, los primeros, los egipcios. El dios tenía su vida, fue antes un ser humano y luego se hizo Dios. O no era un humano, pero era Dios y tenía ciertas características que hacían también los humanos. Entonces yo creo que la mal llamada idolatría o la cultura de los dioses, idolatría me refiero en el contexto de ellos, no en el contexto de lo que es Sí. el cristianismo, ¿no? Yo creo que la cultura de ellos, que ellos no le llamaban religión, sino más bien cultura, la cultura de ellos pensaban de que había cosas que no entendían, que hacían los animales, que hacía el sol, que hacía la luna, que hacían las cosas, y ellos no podían hacer eso, entonces decían, ah, bueno, ese va a ser la diosa luna, ah, ese va a ser el dios sol, y eso iba a ¿Y transmitir. qué tú ves de la introspección ahí? Porque fíjate que los atributos que se le dan, por ejemplo, a Zeus se le dan muchos atributos de nosotros. ¿Qué tú ves de la introspección, del ver allí lo que somos nosotros, Yo allí, creo que el ser humano proyecta en los dioses lo que ellos quisieran ser, aspiración? aspiración más que nada. Ok. Nosotros deberíamos hacer lo mismo con Cristo, con Jesús. Y yo no digo nosotros en nosotros dos, sino digo el cristianismo en general, porque Jesús dejó un solo mandamiento, y aunque no sé si estará de acuerdo, que era el amor, Amar. amarse a unos a otros como él amó. No se refería a los 10 mandamientos, que son los mandamientos del Dios Yahvé, del Dios hebreo, sino, incluso tú le preguntas hoy a un rabino judío ortodoxo honesto, te va a decir que el sábado solamente era para ellos. Nunca fue el objetivo de Israel que el sábado sea adorado por gente que no era judía, Sí, porque el sino, judaísmo es una religión cerrada. claro, No, el cristianismo, el islam son religiones abiertas, donde se puede incluir a cualquiera de cualquier raza, de que, o sea, claro. son, de hecho, no solamente que son abiertas, Ujú, sino que también son proselitistas. El judaísmo ujú. no es una religión proselitista, no es una religión que anda buscando nuevos adeptos, sino que es dentro de su propio círculo. Pero sobre la cuestión volviendo a la cuestión de la concepción de los dioses y la concepción de la creación también. Yo a veces pienso esto y a ver qué tú piensas de lo que yo pienso. En la naturaleza hay seres complejos, hay seres complejos. Nosotros nunca hemos visto surgir un nuevo ser complejo, como por ejemplo un animal o una planta, que haya surgido por sí mismo. Nunca lo hemos visto en nuestra vida, en la vida moderna, digamos así, en los últimos 200, 300 años de observación científica. Eh, pero vemos que hay no solo complejidad, sino que existe el ser humano que es altamente complejo y que incluye la inteligencia. O sea, somos inteligentes, tenemos una gran capacidad de adaptación al entorno, ¿verdad? Entonces, resulta que nosotros hemos logrado la capacidad de crear cosas complejas. Nosotros, el ser humano, hemos logrado crear cosas complejas, casi tan complejas como la vida y casi tan complejas como la inteligencia.
No sé si entiendes por dónde voy. Sí, sí, te entiendo. Entonces, resulta que tenemos la naturaleza de la vida que según la ciencia surgió en un momento, no se sabe cómo, nadie sabe cómo surgió la vida al día de hoy, pero surgió en algún momento, se desarrolló según lo que nos explica hasta el momento la ciencia, que la ciencia va aplicando la cosa y se va desmintiendo, pero hasta el momento. Y surgió la inteligencia avanzada o menos avanzada, como la de las ballenas, los pulpos, que tienen una inteligencia bastante avanzada, no como la nuestra, pero avanzada. Luego la nuestra, que es muy avanzada. Y ahora nosotros que tenemos una inteligencia muy avanzada, más avanzada que todas las otras criaturas, incluso las que se pueden considerar avanzadas, estamos creando máquinas autónomas, empezando por vehículos, robots, ¿verdad? Satélites. Y luego estamos creando también sistemas que demuestran incluso una inteligencia aparentemente mayor que incluso la que ya tienen algunos animales. Entonces, es llamativo que sea una inteligencia superior la que en este mundo esté teniendo la capacidad de crear complejidades del estilo de la vida e inteligencias del estilo de la inteligencia avanzada. Porque eso de nuevo, yo entiendo que nos lleva al mismo punto en el que estaban los antiguos. A decir, si es una inteligencia avanzada lo que puede hacer esto, lo más probable es que sea una inteligencia avanzada la que nos creó a nosotros. Porque no tenemos ningún otro ejemplo factible de que algo se haya, o sea, no tenemos ningún otro ejemplo factible de que la inteligencia haya sido creada o que los seres complejos hayan sido creados o cómo fueron creados, porque eso no existe. En la ciencia no existe eso. Solamente lo que estamos estudiando, lo que sucedió, no sabemos cómo sucedió, ni cuál fue su principio. Y que justamente una inteligencia avanzada como la de nosotros sea la que veamos que replica aquello. Solo una inteligencia avanzada puede replicar aquello. Entonces, eso por lo menos me dice, oye, eso quiere decir que solo una inteligencia avanzada, incluso más avanzada que la nuestra, es la que puede crear algo como lo que somos nosotros y como lo que es la naturaleza que observamos a nuestro alrededor. O sea, volvemos al mismo punto. Solo un Dios, o sea, alguien mucho más inteligente que nosotros y mucho más poderoso que nosotros, no pudo haber creado a nosotros. En tanto, nosotros somos capaces de crear este tipo de cosas complejas porque tenemos una inteligencia más compleja que los otros seres que hay en el mundo, justamente. Claro, volviendo al punto para que te quede claro, yo cuando decía que no existe el término Dios, me refiero a la palabra, el Sí. nombre Dios, ni en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento. Pablo utiliza una palabra griega para referirse al Dios No, verdadero. es la idea, lo importante es la Es la idea. idea, más que nada. La idea de Dios sí, Sí. y Dios verdadero sí existe. Hay personas que no lo consideran porque no han tenido una manifestación visible, aunque incluso si te pones a pensar en los antiguos tampoco tenían una manifestación visible de los Sí, dioses los ocultos. profetas tuvieron una manifestación, muchos hombres tuvieron una manifestación tangible, más que visible, la Tangible, palabra es tangible, tangible. tangible, Sí. sí. Y sí, y con respecto a algo que te iba a preguntar, ¿qué piensas acerca de la Trinidad? De la idea de Trinidad. Sí, la idea de Trinidad, que de eso Bueno, que se creó en la sí, Iglesia Católica. creo que no, que Dios es uno, solo uno, y que se manifiesta de diferentes modos. Y que para creer la Trinidad, que tendría que creer, por ejemplo, que la salsa ardiendo es otro Dios. O sea, ya no sería Trinidad, serían cuatro. O que el cielo apacible es otro Dios, entonces ya no serían cuatro, serían cinco. O que la columna de nube y la columna de fuego son otros dioses, entonces, o otras partes de la deidad. Entonces ya serían siete, ya no sería Trinidad. Entonces, no creo en eso, sino que creo que Dios se manifiesta en el hombre, al hombre, mejor dicho, de la manera que le es más factible o más útil al hombre en el momento. Creo que Dios se manifiesta a nosotros con su espíritu, a nuestro espíritu, porque nosotros tenemos espíritu. Pienso que Dios se nos manifestó en la carne porque nosotros somos carne. Pienso que Dios se manifiesta en nuestro corazón, o sea, en nuestra mente, porque nosotros tenemos corazón y tenemos mente. Y que nos habla a veces de manera audible porque tenemos oído. O sea, Dios se manifiesta a nosotros como nosotros podemos percibirlo. Claro, claro. Es que en realidad el término Trinidad no existe en la Biblia. En la Biblia no está. Es deidad, deidad, como estábamos hablando, y es un dogma. Fue un dogma que se metió por la Iglesia Católica. Sí. Y es algo muy interesante que eso fue incuestionable, irrefutable y no se podía mastar.
está hecho. Desde ese Palabra punto de de Dios se vista. podría decir, desde ese punto de vista, ¿no? Claro. Y bueno, yo lo veo más o menos también así, pero sí, yo considero lo que dicen los apóstoles, que hay un padre y un hijo. Y si el Espíritu Santo es una persona, no, yo antes lo creía cuando estaba dentro de la iglesia adventista, pero ya no. Yo creo que es una manifestación del poder de Dios en nuestro espíritu, con nuestra esencia. Y también fuera de nuestra, o sea, fuera nuestro, cuando tienen en otra persona o incluso en nuestra conciencia. Sí. Pero también está dentro nuestro. Yo no Ahora, creo fíjate, Jesús es una manifestación de Dios. En claro, informática existe algo que es la instanciación. La instanciación. Yo tengo, por ejemplo, una clase que es algo que es lo real y luego eso yo lo puedo instanciar en diferentes formas. Entonces, yo creo que Jesús es Dios. Lo que pasa es que claro, utiliza un cuerpo, Dios crea un cuerpo, en este ujú, caso, crea un cuerpo que no tenga relación con Adán, en este caso, ujú, ¿verdad? Crea este cuerpo y él pone su espíritu en él. O sea, no creo que Dios sea el cuerpo de Jesús, sino que es que ese cuerpo tiene el es su espíritu, morada, claro, tiene el espíritu de Dios y eso es lo que le hace ser Dios, pero no es que el cuerpo es Dios. claro. Me Entonces, refiero a que no es Trinidad, para mí son el no, Padre y el Hijo, nada más. Eso me refiero. exacto. Eso quiero que creas, que Ahora, ese entiendas. cuerpo no tiene pecado, ese es el punto. Claro, exactamente. Pero Y entonces nosotros pasaremos, como sabe, como hemos visto, nosotros vamos a pasar a tener el mismo tipo de cuerpo, que es el cuerpo de Jesús. Por lo tanto, no te preocupes, yo estoy viendo aquí. Te veo nervioso. Sí. no, tranquilo, no me Pero llevaste tú. ese es otro tema ya que ya vamos a tener. Ya tenemos varios temas aquí que vamos a tener que irlo poniendo. Entonces, Ujú. vamos a despedir. Sí, Vamos a despedirnos por esta vez. Si se sí. quedan con ganas de más, va a haber otra oportunidad si nos da la oportunidad Juan Ramón, ¿no? Claro, sí. No, y si podemos, si se nos da la oportunidad de coincidir, porque hay que coincidir el asunto. Claro, está bien. Vean el primer programa que está en el canal de Pablo. Vamos a dar el link aquí. Suscríbanse también. Y nada, Dios les bendiga mucho. Ya se nos Muchas acaba. bendiciones. Nos vemos pronto. Tomen esto cada uno para provecho. Siempre tomen lo que les sea de provecho. Y lo que no, déjenlo ahí. Dios les Bien. bendiga. Nos vemos. Dios bendiga. Chao, chao. Chao, chao.